Recording is on. Vale, perfecto. Y ahora, por si acaso, voy a poner también en mi ordenador. Esto de aquí. Vale. Vale, perfecto. Se me ha puesto un poco extraño, pero entiendo que todo iría bien. Vale, perfecto. Pues nada, hola a todos. Yo soy Alejandro y mi compi es Tomás. Encantado, chicos, de nuevo. Y bueno, somos los organizadores del curso cero, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos un proyecto que ya lleva 6 años, ¿de acuerdo? Para los que no nos sigáis en Instagram, bueno, nuestro Instagram es curso cero física. Y bueno, la idea de esta reunión, lo primero es hablaros brevemente del curso, pero sobre todo, bueno, hablar un poco de la carrera universitaria, ¿no? Porque ahora mismo, pues vais a empezar, entiendo que todos los que estáis aquí vais a empezar diferentes carreras y nos gustaría contaros acerca de cuál es nuestra experiencia, nuestra, digamos, vocación, ¿no? Y, digamos, las trayectorias que hemos seguido tanto nosotros como, pues, digamos, nuestro grupo de amigos en la carrera, para que veáis un poquito cuál es la trayectoria a partir de aquí en los próximos 6, 7 años, ¿vale? Nosotros somos graduados en física, ¿vale? Os vamos a dar el punto de vista desde un graduado en física, pero este curso, digamos que no solamente vale para físicos que vayan a empezar una carrera, sino también vale para, bueno, para químicos, para biólogos, para ingenieros, ¿de acuerdo? O arquitectos que vayan a empezar también su carrera, porque al final nos enfocamos en las asignaturas de física y matemáticas de primero. Que al final pues son las mismas, ¿no? Entonces os explicamos ahora un poquito acerca del contenido y veréis que al final, si lo comparáis con vuestras guías docentes en la carrera que vais a empezar, pues básicamente eso es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a compartir esto de aquí, que ahora debería verse, ¿vale? Se ve desde otra pantallita, creo. Si me podéis confirmar por el chat. Yo no lo veo. Mira, ahora sí me está viendo. A ver, ya se ve. A lo mejor a ti desde moderador no se ve. Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias y vamos a empezar. En primer lugar, el curso empieza el próximo lunes 18 de agosto y termina el 5 de septiembre. Os vamos a comentar, bueno, yo en primer lugar os voy a dar un primer bloque de álgebra lineal, ¿vale? Entonces, muchos, pues al principio de la carrera es necesario dar algunas herramientas de álgebra, ¿vale? Y esto os sonará un poco de bachiller, os sonará la parte de vectores, la parte de subespacios vectoriales a lo mejor lo habéis dado, ¿vale? Es posible que lo hayáis dado en algunos bachilleratos, pero la parte importante, y al final a lo que quiero llegar, es a diagonalizar, ¿no? Porque diagonalizar es realmente lo que, bueno, lo que al final tiene mucha utilidad, sobre todo en física, ¿no? Y también en muchas ingenierías y demás se utiliza para estudiar muchos tipos de cantidades físicas que luego se utilizan pues en cursos de ingeniería, ¿no? Entonces, luego os daré una pequeña introducción a ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿de acuerdo? Que al final, bueno, lo meto en este bloque por ponerlo en algún sitio, pero digamos que va un poco aparte, ¿no? Y al final, estas ecuaciones diferenciales os voy a dar pues 2 pinceladas de las ecuaciones diferenciales más importantes para que sepáis resolver las de separación de variable y las de segundo orden, para luego resolver problemas en física, que lo haremos en el último bloque. Entonces, al final, el bloque último pues será una aplicación de todos estos contenidos matemáticos que estamos aprendiendo, ¿no? Si quieres ya puedes explicar tu parte. Vale, este sería la parte que, bueno, los dos bloques que voy a impartir yo serían el 2 y el 3, que lo haríamos durante la segunda semana del curso. Y bueno, básicamente el primer bloque va a ser un poco un recuerdo para aquellos que habéis dado matemáticas en segundo de bachillerato, va a ser un poco un recuerdo de los conceptos básicos relacionados con el análisis, como pueden ser qué es una función, qué es un límite, qué es una derivada, qué es una integral, pero lo que vamos a intentar es no solo como enseñan a vosotros en segundo de bachillerato, que es básicamente de forma mecánica aprender a resolverlo, es decir, hacer muchísimos ejercicios y una vez habéis enfrentado a todos los casos posibles, saber resolverlos todos,
sino que yo me voy a centrar principalmente en entender estos conceptos a nivel mucho más profundo y a nivel geométrico, que es como a mí me gusta entender las cosas. Que cuando hablemos de una función, de un límite, de una derivada, sepamos saber qué estamos haciendo geométricamente. Y como digo, asentar el concepto, que es lo que realmente os va a ser útil en el futuro a la hora de enfrentaros a problemas de física. Y el orden de este bloque va a ser primero, bueno, definiré de nuevo lo que es una función. La mayoría lo sabréis, pero para partir de alguna base. Después veremos, como digo, el límite y explicaré qué es un límite tanto geométricamente como su definición formal. Y a partir de ahí, con la definición del límite, veremos qué es una función continua y veremos unos cuantos teoremas relacionados que también los veréis en las primeras asignaturas de la carrera. Después pasaremos a la derivada, como digo, tanto su definición formal como su definición geométrica, digamos, entender geométricamente lo que significa estar derivando. Y bueno, alguien habla por ahí. No sé si ahora mismo, porfa, si podéis, si tenéis algún comentario, comentarlo por el chat, ¿vale? Es que hay algunos que creo que están teniendo problemas con el audio. ¿Dónde está la...? A ver. Aquí están en el móvil. Claro, es que a lo mejor desde el móvil, pues creo que es mantener, si no es saliros. Sí, buscad. Yo es que no puedo subir el volumen. Si algunos me escucháis, es que es. ¿Hay alguien que no escuche bien? Por ver si es. Sí, sí, José me dijo, ha puesto por aquí que tal, y luego hay otra chica. Pero creo que es por estar con el móvil y creo que a lo mejor se ha activado alguna cosa y tal, porque creo que se puede silenciar a la persona en sí, ¿no? Bueno, si no, continuamos. Bueno, y eso, una vez tengamos asentado bien el concepto de función, veremos una cosa que a nosotros en la carrera no lo explicaron al principio, pero que en realidad asentamos el concepto muchísimo más tarde de lo que nos lo explicaron, hasta que de verdad no lo utilizamos muchas veces, no supimos exactamente bien lo que estábamos haciendo, que es el teorema de Taylor y está en todas las carreras de las que venís, os vais a enfrentar a él. Veremos su definición y haremos algunos ejemplos de cómo utilizarlo. El teorema de Taylor, spoiler, es simplemente una forma de reducir funciones complejas en funciones simples para solucionarlo un poco la vida a la hora de resolver problemas. Y bueno, y luego, por último, en este primer bloque veremos la integral, que obviamente es un concepto que os suena y que muchos de vosotros sabréis resolver millones de integrales, pero de verdad sé que hay más porcentaje de gente que sabe resolverlas que sabe de verdad lo que es una integral a nivel conceptual y geométrico. Entonces, eso es lo que vamos a intentar asentar bien, el concepto de integral, ver la integral de Riemann, que es cómo se llega geométricamente a la forma de expresar algebraicamente una integral, y los teoremas fundamentales del cálculo, que son, digamos, las reglas por las que se basa el cálculo integral. Y una vez hayamos asentado bien todos estos conceptos del bloque 1, que son los relacionados con el análisis de una variable, es decir, cuando una variable solo depende de otra, vamos a pasar a cuando una variable depende de varias. Y en este caso saldremos del plano, porque cuando nosotros tenemos una función que depende de una variable, solo necesitamos un plano para representarla, ¿no? Una recta, una curva, una parábola. Nosotros saldremos de ahí y una vez una función depende de varias variables, salimos de las dos dimensiones, nos vamos al espacio y ahí voy a intentar hacer mucho trabajo para que cuando nosotros veamos una función de varias variables, sepamos entender a nivel geométrico y tridimensional qué significa. Entonces, todos esos conceptos de límite, derivada, integral, incluso derivadas parciales, que probablemente había oído hablar de ello, los vamos a extrapolar de esas dos dimensiones a las tres dimensiones. Y ahí es cuando aparecen también los conceptos de, por ejemplo, integral doble, integral triple, que son herramientas que nos sirven para calcular, por ejemplo, áreas irregulares, volúmenes irregulares. Y es bastante divertido, para mi forma de verlo, entender, ser capaces de, por ejemplo, calcular el volumen de una figura muy loca haciendo una integral triple y entendiendo geométricamente lo que está pasando. Y eso es un poco mi objetivo en esta parte. También veremos, una vez hemos salido a varias dimensiones, también veremos
operadores diferenciales como el gradiente, la divergencia, el rotacional, que aparecen en muchísimas fórmulas de física y que muchas veces nos suenan raros y cuando los vemos no sabemos lo que significa, así que también haremos hincapié en eso, porque ya os digo, os servirán muchísimo para entender luego muchas expresiones de la física. Como por ejemplo las leyes de Maxwell, que luego las verá con Alejandro. Y bueno, y diferentes sistemas y diferentes formas de expresar funciones en varias dimensiones, como pueden ser en polares, en cilíndricas y esféricas. Y bueno, y varios teoremas como el de Stokes y divergencia que también aplicaremos después, ¿no? Sí, que a lo mejor no lo han mencionado con estos nombres, pero se ve en el teorema de Gauss, que incluso se ve en segundo de bachillerato. Ya se ha visto en segundo, sí. Exacto. Y ese sería básicamente mis 2 bloques. Vale, o sea, los primeros 3 bloques, por una parte, hacen como 2 funciones. La primera función es que claramente, pues, afrontéis la asignatura de matemáticas relacionada con esto, porque al final, pues eso, si hacemos cualquier tipo de ingeniería, pues tenemos que ver una asignatura de cálculo y en muchas de ellas tenemos que ver una asignatura de álgebra y si hacemos cualquier ciencia, etcétera, ¿no? Y la segunda función es utilizarlo, obviamente, en física, ¿no? Aunque solamente tenemos un bloque de física, pero lo vamos a utilizar para aplicar todos estos métodos, todas estas técnicas, lo que ha dicho Tommy del polinomio de Taylor, de las integrales en dobles, triples, de las coordenadas polares, los operadores gradiente de rotacional y divergencia. Todos estos contenidos que a lo mejor en primero los veis de forma desordenada, pues los tenéis ya vistos y los tenéis un poquito ya asentados, ¿no? Y podemos utilizarlos para resolver problemas que os encontraréis en la asignatura de física, ¿no? Entonces, en la primera parte hablaremos del oscilador armónico. El oscilador armónico es un sistema, es un muelle al final, ¿vale? Se llama así en física, ¿vale? Pero simplemente es un muelle. Seguramente si habéis hecho física en segundo de bachillerato habréis visto el movimiento armónico simple, es literalmente esto, ¿vale? Pero en vez de tratarlo como en bachillerato, en que a lo mejor tratáis muchas fórmulas y demás, ¿vale? Pues vamos a resolverlo desde primeros principios, que se llama, desde partiendo de la ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Si no habéis hecho física en segundo bachillerato, tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Porque al final nosotros estamos partiendo de una base para que veáis, el Tommy lo primero que va a hacer es explicar qué es una función, ¿de acuerdo? Entonces, al final el nivel que queremos dar es que empecemos con ninguna base y que vayamos construyendo sobre ello para al final resolver problemas de física y que podéis afrontar estas primeras asignaturas de física y de matemáticas en primero de carrera. Luego veremos, bueno, acerca del sólido rígido, utilizaremos integrales dobles, integrales triples para calcular cantidades interesantes como el centro de masas o el momento de inercia. Y en la última parte, en la segunda parte de este bloque 4, trataremos de electromagnetismo. Seguramente los que hayáis hecho física en segundo bachillerato sonará la ley de Coulomb, la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético y a lo mejor la ley de Gauss, si lo habéis visto y os entra, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es utilizar, en vez de masas puntuales o cargas puntuales, lo que vamos a hacer ya es tratar con volúmenes, con superficies, con longitudes, que no solamente ocupan un punto matemático, ¿vale? Que es lo que habéis visto hasta ahora, sino que como ya tenemos la maquinaria para resolver problemas de integrales dobles y triples, pues vamos a aplicarlo en problemas que se aplicarían en un primero de física, ¿de acuerdo? De carrera. Entonces, al final, todo esto que a lo mejor ya habéis visto en segundo de bachillerato a nivel conceptual os puede ayudar, pero nos vamos a centrar en utilizar las herramientas que vosotros ya conocéis para resolver estos problemas, ¿no? Finalmente veremos las ecuaciones de Maxwell, que al final son, digamos, de alguna manera el resumen del electromagnetismo clásico, ¿vale? Y pues es obligatorio en cualquier curso de electromagnetismo de primero. En primero, en muchas carreras, empezáis viendo física electromagnética y básicamente es algo como, digamos, como el último tema, ¿no? Que se da y es algo como que resume todo y al final está ahí, ¿no? Entonces, nos dedicamos a resolver problemas de física tanto de la parte de mecánica, con el oscilador armónico, con el sólido rígido, con las densidades de masa y problemas de electromagnetismo. En algunas ingenierías tendréis solo una de ellas, en la mayoría de ingenierías tendréis las dos, tendréis que dar un curso de mecánica completo y un curso de electromagnetismo, y en física y todo eso, pues vais a tener que dar los dos seguro y varias veces, ¿no? Entonces, este curso surge un poco por el problema que teníamos nosotros al entrar a primero de carrera, que veíamos que, de alguna manera, los contenidos se daban de forma desordenada. Es decir, por ejemplo, el polinomio de Taylor, que era un contenido
pues en física súper importante, como os he comentado, y que ya utilizamos en las propias asignaturas de física, pues se daba al final del primer cuatrimestre, ¿no? Y estábamos todo el cuatrimestre, pues ahí, intentando entender el polinomio de Taylor, porque nadie nos lo explicaba, por nuestra cuenta para resolver problemas de física, hasta que llegó el momento de darlo en matemáticas y un matemático nos lo explicó, ¿no? Entonces, de alguna manera queremos que esto sirva como un calentamiento y que cuando lleguéis a clase y os hablen del gradiente, la divergencia, el rotacional, que nosotros nos quedamos como, ¿qué es esto? No entendemos nada, primera asignatura, primera clase de física, ¿vale? Que digáis, pero si es que hasta lo entiendo geométricamente, ¿no? Entonces, esto es un poco el objetivo del curso y al final, entonces, el curso está formado tanto por las presentaciones que utilizamos nosotros, que os las subiremos a Google Classroom, que es nuestra plataforma para subir los contenidos, como apuntes escritos por nosotros, hojas de problemas para practicar, que luego nos podéis ir preguntando, y las soluciones a estos problemas, que los subiremos un poco posterior para que vosotros podáis enfrentaros a esos problemas de alguna manera, primero, solos entre comillas, pudiendo preguntarnos, obviamente, pero luego también que podáis corregirlos y que podáis, bueno, aseguraros de qué tal. Entonces, también queremos acostumbraros a que los problemas no son solamente repetir, como habéis hecho en bachillerato, en matemáticas y en física, que es repetir el mismo problema 20 veces y a la 21 ya te lo sabes, sino enfrentaros a problemas que son diferentes cada uno de ellos entre sí, ¿no? Que lo que tenéis que coger es competencias, eso que se habla ya en la selectividad nueva del problema competencial que han añadido obligatorio, pues esto ya es lo que se hace en la carrera. La carrera buscan que vosotros tengáis habilidades para resolver un problema de la vida diaria y en concreto un problema de física, ¿no? Entonces esto es lo que buscamos un poco. Ya para acabar la parte de presentación, y ya hablamos de la otra parte que tampoco queríamos extendernos mucho, que sepáis que empezamos el lunes, como ya he dicho antes, y pues nada, podéis inscribiros matricularos hasta ese día. Tenéis toda la información en nuestro Instagram, Curso Cero Física, no me quiero extender mucho, tenéis los horarios, tenéis todo el contenido, todo este contenido especificado lo tenéis también en nuestro Instagram. Y nada, ahora vamos a pasar a la parte de trayectoria profesional, que es lo que queríamos hablar principalmente, y ya al final resolvemos vuestras preguntas. Igualmente, si tenéis alguna pregunta de esto, podéis escribirlo por el chat, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir. A ver. Ahora comparto yo. Mira a ver si se ve. Sí. Bueno, como ha dicho Alejandro al principio, también nuestra idea de esta sesión era explicar un poco cuáles eran las diferentes alternativas que tenemos una vez terminamos la carrera. Obviamente esto, yo quería coger un ejemplo de nuestro grupo de amigos grandes de la carrera, que éramos 21 aproximadamente, y a partir de esos 21 un poco poner el ejemplo de dónde hemos acabado cada uno, porque creo que es bastante representativo de la carrera, es una buena media de lo que suele acabar pasando en la carrera. Obviamente esto lo hago desde un enfoque personal, es decir, desde la carrera de física, además la carrera de física de la autónoma, que creo que está un pelín más orientado a la investigación que a lo mejor en otras universidades. Pero los que no seáis de física, también creo que puede resultar interesante saber qué opciones puede acabar teniendo en una carrera de ciencias, porque supongo que acabaría siendo bastante parecido. Voy a ampliarlo un poco. Y bueno, como digo, nosotros esto es un resumen de más o menos 21 alumnos a los que le puedo hacer seguimiento fácilmente, que como digo son mis amigos principalmente. Y de esos 21, bueno, 2 de ellos no acabaron la carrera, así que yo creo que es una estadística bastante buena a nivel académico, ¿no? Y bueno, y para ellos también, que bueno, pues ellos se dieron cuenta de que no era lo que querían, y está genial. Y por ejemplo, uno de ellos ahora mismo es piloto de avión y otro está trabajando de cara al público. O sea que muchas veces pensamos que dejar una carrera es un fracaso y yo no estoy de acuerdo con ello. Muchas veces es simplemente darte cuenta de lo que en realidad quieres, porque cuando estás en segundo de bachillerato es muy complicado saber lo que quieres en el futuro y lo que te gusta. Entonces muchas veces llegamos a la carrera, vemos lo que significa la carrera, yo no tenía ni idea, o sea, lo que era la carrera de física no me podía yo ni siquiera imaginar antes de entrar a ella lo que era. Y yo, por ejemplo, tuve un shock un poco grande los 3 primeros exámenes en los que los suspendí los 3.
En parte creo por lo que estábamos hablando de los conceptos, que no, me asustó un poco todos estos conceptos de gradiente, divergencia rotacional y todo eso. Por la problemática que nos hizo hacer este curso, literalmente. Sí, al final surge de esa idea de que al final vamos con el nivel del instituto, pensamos que va a ser parecido un poco más, pero al final es bastante fuerte el nivel que exigen. Y nosotros entramos con un 13. Claro, nosotros entramos con buena nota a la carrera y a mí, por ejemplo, se me hizo cuesta arriba, suspendí las 3 primeras, chicos. Se puede suspender exámenes, que no pasa nada. En plan, yo he acabado la carrera en los 4 años de la carrera habiendo suspendido los 3 primeros, al final simplemente cambié de mentalidad. Pero porque a mí me gustaba la física. A lo mejor o a otro le pasó lo mismo y se dio cuenta durante la carrera que no le gustaba la física y se acabó dejando. Pues genial, pues has tenido una experiencia, te has dado cuenta de que esto no es lo tuyo, te ha surgido otra idea de algo concreto que has visto que te han contado tus amigos para hacer y has ido a por ello. Y ahí está, pues por ejemplo, un amigo nuestro dijo, esto no es lo que quiero, yo quiero volar y ahora es piloto, ¿sabes? O sea que, bueno, no os toméis no entréis a la carrera ni pensando que va a ser fácil, ni presuponiendo que va a ser seguro lo que vais a hacer en vuestra vida, ¿sabes? No solo con la física, sino en todo, por supuesto. Y bueno, de esos 21, pues 19 acabamos la carrera al final. Y la verdad es que está bastante. Hay una regla no escrita, bueno, eso lo decían así, que había una regla no escrita de que la carrera de física tenías que hacer un máster. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Sí que nosotros, la mayoría, acabamos haciendo máster, pero porque la carrera de física es bastante genérica, siento yo, y toca muchísimos palos diferentes, pero es alumno de todo, maestro de nada, un poco, la carrera. Sí, te da habilidades más que contenidos, que también, pero yo creo que el gran porcentaje te da como unas competencias y habilidades para resolver problemas que no te daría otra carrera. Y eso os va a pasar mucho en vuestra carrera. Si hacéis una ingeniería os van a enseñar a lo mejor mucho de lo vuestro, pero también os van a enseñar muchas habilidades, ¿no? Va a cambiar vuestra mentalidad de alguna manera. Eso es lo principal. Es sobre todo la carrera, lo que es útil a nivel laboral luego en la carrera es a nivel transversal. Es decir, es aquello que tú has aprendido a hacer, no en ninguna asignatura concreta, sino te ha dado habilidades para resolver problemas, te ha dado capacidad de saber programar, que eso ahora mismo es súper importante en el mercado laboral, en la mayoría de casos. Y eso pues te ha dado herramientas para saber enfrentarte a cualquier cosa. Pero no penséis que probablemente la asignatura X no sea la que vosotros acabéis trabajando de ello. Habrán casos en los que sí, pero por lo general no. Entonces, ¿se puede salir al mercado laboral sin máster? Por supuesto, por supuestísimo. Es más, tienes un año más para trabajar y un año más que estás ganando dinero y un año más que estás avanzando en tu carrera laboral. Entonces, eso es según tu inquietud en el futuro. Si tú en el futuro acabas la carrera y lo que quieres es especializarte en algo mediante un máster, pues genial. Y si lo que quieres es dedicarte al mercado laboral y avanzar en tus cualidades, pues eso, más laborales y que son bastante diferentes a las académicas en muchas ocasiones, pues está genial. Y en nuestro caso, pues lo hicieron 4. 4 de nosotros no han hecho máster. Y bueno, ahora mismo 3 de ellos están en consultoras. Que bueno, las consultoras, pongo aquí algunas, por si no sabéis lo que es, son empresas como, bueno, estas son las que se llaman Big Four, que son las grandes, que son KPMG, PwC, Deloitte. Y bueno, Deloitte sobre todo es la que, por lo menos aquí en Madrid, donde más gente va. Y al final, normalmente la gente que está en consultoras que no ha hecho máster, no se está dedicando a nada de la física. Están haciendo cosas muy variopintas y muy diferentes. Y una chica acabó en una empresa tecnológica directamente después de la carrera y está, bueno, haciendo análisis del estado de salud de carcasas de aviones. En plan, de recubiertas de aviones. Una cosa súper específica, pero bueno, también es un sitio, pues, como un ejemplo de que al final también una empresa tecnológica también es una posible salida. Y bueno, dentro de los que hicimos máster, que fuimos 15, 11 de los 15 lo hicimos en España y 4 lo hicieron en el extranjero, incluyendo a Alejandro. Yo soy uno de estos 11 y Alejandro uno de estos 4. Los que lo hicimos en España, pues 5 lo hemos hecho en renovables, que es ahora mismo un trending topic un poco. 2 han hecho el máster de profesorado, 1 ha hecho un máster de finanzas privado, fue a través de una empresa, se lo hizo
Se lo pagó una empresa, pero es a través de la empresa por la que lo hizo, no fue en ninguna universidad pública. Otro chico hizo en Barcelona diseño gráfico. Este chico es bastante artístico, entonces intentó fusionar un poco la física y las matemáticas y la programación con el arte, lo que pudo él. Y luego otro chico hizo un máster de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y Pablo, otro chico, hizo el máster de materia condensada también en la Autónoma. Y los que hicieron el máster en extranjero, pues hicieron materia condensada, cuántica... De esos, daos cuenta, de los 11, daos cuenta que un máster en lo que sería física, yo diría que es uno, el de materia condensada. Sí. Renovables, obviamente, es física aplicada, Sí. Pero Tommy os dirá que hasta ahora mismo está haciendo una tesis y lo suyo no es física como tal, es químico-física, ¿no? Sí, electroquímica, física química, bueno, sí. Entonces, al final, física pura solamente fue uno de esos 11 y aplicada 4, ¿no? Sí. Y luego, pues, 5. Rodro luego lo hizo. Y bueno, yo me centro en los de España y luego si quieres explica tú un poco más los extranjeros, ya que tú tienes más experiencia en eso. De los que hemos hecho renovables, 2 han acabado en Repsol, hacen cosas bastante diferentes. Una se encarga más de aspectos de mercado de energía y otro se encarga más de diseño de parques eólicos. En plan, hacer eficientes parques eólicos, por ejemplo, y eso es más de simulación y tal. Y este chico pues trabaja más con el ordenador, programando. En mi caso, yo estoy haciendo una tesis, estoy en Indea Energía. Una tesis de doctorado. Sí, una tesis de doctorado. Por si alguien no... Por si alguien no está en contexto. Estoy haciendo un doctorado que básicamente es otro título, intentar obtener otro título académico, pero bueno, en la mayoría de casos, sobre todo en ciencia, es remunerado. Entonces estás trabajando al final, ¿no? Estás formándote para ser investigador. Eso, es un horario como un horario normal de un trabajo cualquiera. En la universidad es un poco más flexible. En mi caso, por ejemplo, simplemente tengo un horario de 8 horas, que voy al laboratorio, estoy investigando y en mi caso hago impresión 3D de baterías de iones de litio. Yo intento imprimir con una extrusora electrodos de batería para poder obtener formas diversas y dar capacidad de diseño y mejorar la eficiencia de las baterías, básicamente. Esa sería otra opción, un poco más romántica dentro del mundo académico, digamos. Y 2 de ellos están en consultora energética, porque lo han hecho renovable y están más especializados en ello. Luego, los 2 que hicieron profesorado, los 2 empezaron en docencia, solo una de ellas continúa en docencia y otro chico se pasó a consultoría también, porque es bastante... En consultoría lo que pasa es que tiene la fama de que se trabaja mucho en consultoría, pero pagan bien. Entonces, si eres ese tipo de personas que prioriza a lo mejor un poco más el sueldo y está dispuesto a currar bastante, pues la consultoría puede ser una buena opción. Y también sabiendo que de consultoría puede ser estar trabajando de cualquier cosa. Son muy variados los tipos de trabajo que puedes hacer ahí. Luego el chico que hizo el máster de finanzas sigue en finanzas con la misma empresa con la que hizo el máster. El chico que ha hecho diseño gráfico era un máster de 2 años, entonces lo acaba de terminar y ahora está haciendo el TFM y se va a poner a buscar trabajo ahora. El chico que hizo ciencia de datos está trabajando para Iberia con tratamiento de datos. Básicamente no hace nada directamente relacionado con aviones, simplemente es como un trabajo de oficina básicamente en el que está programando. Y el chico que hizo materia condensada, primero estuvo en consultoría y luego se pasó a hacer una tesis en la Autónoma sobre, no sé si materia condensada, sí, está bastante relacionado con lo que estudió en el máster. Y bueno, si quieres explicar tú lo... Luego, pues, para que veáis un poco cómo va la vida, pensaréis que yo también estoy haciendo la tesis, pero no. Porque, bueno, hice un máster en el extranjero, os cuento mi experiencia, el resto de chicos, pues bueno, han hecho el máster en Suiza, en Holanda también, ¿verdad? 2 en Suiza y 1 en Holanda. Y bueno, yo hice un máster que se llama tipo Erasmus Mundus, ¿no? Que es un máster, no es como lo que dicen de Erasmus grado, sino es más bien un programa, digamos, muy selectivo. Éramos en total 22 personas elegidas, internacionales, de países de todo el mundo.
y bueno, lo hice en Italia, en Portugal y en Francia, ¿no? Entonces yo hice un máster en materia condensada, como pone ahí. Bueno, realmente era un máster en tecnologías cuánticas, en temas de computación cuántica, en temas de aplicaciones cuánticas a la vida, ¿no? Pero me especialicé también en materia condensada, que está relacionada, es la parte más física, yo diría, más fundamental, física fundamental de esto de aquí, ¿no? Entonces, son 2 años también, estuve 2 años fuera y pues el resto de chicos han hecho un máster también parecido, es un máster en materia condensada, tecnologías cuánticas, o sea, literalmente la misma temática o muy, muy, muy parecido, ¿no? Y ahora están haciendo la tesis en sus respectivos sitios donde hicieron el máster, pero yo decidí volverme, ¿no? Yo, bueno, no me gustó mucho la experiencia en el extranjero, dicen mucho que, bueno, que siempre en la vida investigadora, física, si quieres hacer un doctorado, vas a tener que vivir en cierto momento fuera, porque al final pues la física y la ciencia en general es algo internacional, ¿no? Entonces, yo, digamos que me traje de alguna manera esa información cuando acabé la carrera y decidí, llegó este máster que nos lo contó un profesor en una carrera del último cuatrimestre y dije, pues para adelante y me voy para allá y ya está. No me acabó gustando, que puede ser que haya gente que le encante. Ahora Tommy se va a Dublín a hacer una estancia doctoral, que básicamente va a estar 3 meses, 4 meses en Dublín haciendo investigación con colaboradores suyos con los que ha colaborado lo que lleva de doctorado, que ya está acabando su segundo año. Entonces, bueno, puede ser que te guste, puede ser que no. Y a mí, pues fue como un primer punto de decir, uy, si la vida investigadora es internacional, que en cierto momento voy a tener que hacer un postdoctorado, que es lo que se hace después del doctorado fuera, tal, pues esto es un punto que yo no daría. Pues ya está, es una decisión personal. Luego empecé una tesis aquí en Madrid, también sobre materia condensada teórica, ¿no? Sobre la teoría, ¿no? Y digamos que, bueno, por cierto, que estamos hablando mucho de materia condensada y no hemos explicado qué es. Básicamente la materia condensada es física de materiales, es decir, creación de materiales nuevos para aplicaciones, pero sin ver la aplicación. Lo que hacemos realmente es estudiar esos materiales, algunos que ya existen, otros que creamos nosotros mismos en el laboratorio y estudiamos qué propiedades tienen pues de conductividad, de superconductividad, pues y digamos que lo importante son los estados de la materia, qué estados puede coger ese material, que no solamente hay sólido, líquido y gas, sino que también puede estar en un estado superconductor y estudiamos las propiedades, digamos, de eso, ¿no? Entonces yo empecé la tesis y a los 6 7 meses pues vi que no era lo mío. Yo toda la vida me había gustado mucho la docencia, aquí lo veis, ¿no? Y lo vais a ver en el curso. Y he estado dando muchas clases particulares, me he desarrollado mucho en docencia a la vez que estaba estudiando, ¿no? También trabajando en academias, haciendo el curso cero y muchos otros proyectos que he tenido. Y claro, eso estaba para mí diciendo, uy, tal. Y yo pensé, bueno, puedo ser profesor universitario, pero al final la posición de profesor universitario yo me di cuenta que primero llegas muy tarde, es decir, cuando acabas ya siendo profesor titular es la media es 40 años. Obviamente te diré que habrá gente con 35 siendo profesor titular ya, o gente con 30 que en un país tal es buenísimo y ya le cogen, ¿de acuerdo? Pero la media ahora mismo son 30 y muchos 40, ¿no? El momento en el que ya tienes tu plaza fija como funcionario, ¿no? Entonces dije, no, no quiero esperar tanto para dar clase, que al final, pues las clases que dan son 4 u 8 horas a la semana de clase, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí pasarme a la docencia y el próximo año estudiaré el máster de profesorado y me dedicaré más a la docencia. Quién sabe si volveré a la física en algún momento, pero bueno, pues es la decisión que tomé para que veáis que al final pues se pueden dar de muchas maneras. Hay gente que ya lo decide en la carrera y dice física no es para mí, hay gente que luego decide no hacer máster o con el máster tal, y yo digamos que pues he llegado como al final ya del todo, ya cuando estoy literalmente empezando mi carrera investigadora y, y ahí decidí dejarlo, ¿no? Entonces, en cualquier momento puedes cambiar de tornas, ¿no? Aunque ahora mismo en la carrera, muchos los que hagáis ciencias, química, física, biología, os van a decir que el doctorado es una opción bastante buena y tal, porque bueno, pues la física, os gusta la física, lo que sea, también que veáis que hay otras opciones. Al final, los profesores con los que os vais a tener en clase, ¿no? Son profesores que son
postdoctores, ¿no? Y llevan pues toda su vida trabajando en una investigación. Entonces, al final, pues su realidad es esa y es lo que os van a contar, ¿no? Pero un poco es eso lo que os íbamos a contar. Y no sé si quieres agregar algo más. No, sí, que creo que eso que has dicho que es muy importante, que en la universidad, como la gente que os da clase es gente que se ha dedicado toda su vida a la investigación, muchas veces solo tenéis un punto de vista. Y ese punto de vista muchas veces, pues, no sé si decir que te condiciona, pero vamos, como solo ves una cosa, piensas que es lo único que hay. Eh, yo animo encarecidamente a que os informéis de lo que hacen vuestros profesores a nivel de investigación, porque todos están investigando, y que si os interesa que metáis el hocico lo antes posible, porque, no sé, tener contacto con los profesores es algo que siempre es bastante recomendable si, bueno, si queréis desarrollaros y especialmente si queréis investigar en el futuro. Pero es verdad que muchas veces los profesores de universidad necesitan alumnos. Entonces muchas veces van a intentar que os acerquéis a ellos para ofreceros una plaza de doctorado, pero simplemente que tengáis en cuenta que hay muchas más opciones fuera de la universidad y que una persona que tiene una carrera y que tenga o no un máster, una empresa también lo va a valorar. Y si llega el momento, si queréis hacer prácticas con una empresa y probar lo que es, yo os lo recomiendo un montón. Yo que he hecho una tesis, que estoy haciendo una tesis, que me estoy dedicando a la investigación, pero que no os cerréis puertas y no vayáis siempre a lo fácil, porque si os ofrecen un TFG o un TFM, siempre lo vais a tener fácil para hacerlo en la universidad. Pero si vosotros tenéis claro que queréis ir a una empresa, esforzaros y buscar una empresa en la que os acepten para hacer un TFG o un TFM, que os va a servir muchísimo a nivel laboral en el futuro si es que eso es lo que queréis. Ese es un poco un buen consejo que creo que os puede venir muy bien y que también ojalá me lo hubieran dicho a mí también. Bueno, pues si no hay más que añadir, damos paso a vuestras preguntas. Os animamos a que abráis el micrófono y preguntéis, eso siempre. En las clases vamos a ser igual, ¿no? Y pues nada, de hecho ya tenemos una, pone si pago el curso, ¿se queda grabado y tendrá acceso durante todo el año a las grabaciones? Sí. Nosotros tenemos la plataforma Google Classroom y todos los contenidos que vais a cursar, pues os vamos a ir poniendo todos los problemas, todas las soluciones y tal en el Google Classroom, y eso no solamente durante todo el año, es que para siempre ya. O sea, nosotros dejamos ahí el Google Classroom, si en algún momento desaparece la cuenta ya veremos qué hacemos, pero por ahora mantenemos siempre todo durante todo el año y de forma ilimitada todas las grabaciones. Grabamos, igual que estamos grabando esta sesión, las grabaremos y os las subiremos para que podáis cursar el curso tanto en directo como en diferido, porque intentamos que este curso sea lo más pegado a septiembre para no quitaros verano y tampoco que se meta dentro del curso oficial, porque al final, pues no, si ya habéis empezado con el curso académico, pues no vais a poder dedicarle tiempo a nuestro curso, ¿no? Entonces, estas 3 semanas es el margen que nos queda y entendemos que mucha gente pues estará de vacaciones, no podrá asistir a todas las sesiones, entonces las grabamos y podéis hacer el curso de forma a partir de las grabaciones y consultándonos preguntas. Además, el curso incluye las preguntas por WhatsApp o las preguntas también, si queréis preguntar, podemos hacer una tutoría personalizada para cada uno y respondemos preguntas por si acaso hay pues alguien que no entendió algo en la clase o cosas así más importantes. Es decir, tenéis nuestra ayuda en todo momento. ¿Alguna preguntilla más? Ya sea del curso, ya sea de lo que acabamos de contar de un poco la trayectoria personal de cada uno. Si queréis preguntar sobre la carrera ahora de primero, ¿vale? Entonces no... Perfecto. Pues nada. Preguntarnos algo sobre la carrera, sobre la vida universitaria, sobre el tema de la salida, lo que queráis. Y podéis abrir el micro también, si queréis. Para ingeniería informática concretamente también sirve. Pues sí, justo en ingeniería informática muchos nos preguntan.
en ingeniería informática lo que se da siempre es electromagnetismo, ¿no? Entonces toda la parte de electromagnetismo te va a servir y para ello necesitas toda la parte de análisis de funciones en una variable y varias variables, lo que va a dar Tommy en el bloque 2 y bloque 3, ¿no? Entonces, la mayoría. Y luego álgebra entiendo que también darás en cierto momento porque ingeniería informática es una asignatura, es una carrera un poco diferente al resto de ingenierías porque tiene asignaturas muy matemáticas. Porque luego temas de complejidad computacional y tal, lo del problema de P igual a NP, todo eso necesitas unas matemáticas bastante profundas para entender la máquina de Turing y todo eso. Entonces, al final, se suele dar todas las matemáticas que damos en el curso y dudo a lo mejor de mecánica, la parte de mecánica, que es la primera mitad del último bloque, pero no me extrañaría que lo dieses. Así que, sí. Igualmente, si tenéis dudas si os sirve para alguna de vuestras carreras, podéis escribirnos, ¿vale? Ya sea por nuestro Instagram, Curso Cero Física, o a través de nuestros números que están en el formulario de matrícula. Y os hacemos una comparativa entre las guías docentes de vuestra carrera y los contenidos del curso, si tenéis la duda. Bueno. ¿La programación en la carrera de física es complicada o se entiende fácil? Lo digo porque tengo mis experiencias y me ha costado un poco. Bueno, yo... Qué subjetivo. No, sí, justamente yo tengo una opinión clara sobre esto y es que la programación no deja indiferente a nadie. Es decir, o te encanta la programación O la odian, ¿no? o la odias. Obviamente habrá grises por ahí, ¿vale? Pero yo soy de los que le encanta. Y digamos que la programación de la carrera es difícil, no lo es. Bueno, pues a la persona que le encante se le dará genial y será de sus mejores asignaturas, y la persona que a lo mejor no esté hecha, pues le costará un poco más. Igualmente, no creo que sea la asignatura como en la que ponen más hincapié, sobre todo en primero, digamos que primero los fundamentos de física 1 y 2 son los más prioritarios. Computación sí que es verdad que al principio, bueno, yo me acuerdo de los exámenes esos de 3 horas, de programar cosas que no salían y tal. ¿Te acuerdas? Sí. Pues, pero al final, digamos que todo el mundo la pasa, porque luego tienes trabajos y tal. Yo me acuerdo que estaba el trabajo este global, ¿no? Y digamos que computación no le quedaba a casi nadie comparado con otras asignaturas como Fundamentos 2. Yo me acuerdo de Fundamentos de Física 2, que en el otro grupo le quedó al 50% de la gente. Porque ahí sí que hacen filtros. Aseguran, en todas las carreras lo hacen, que en primero... pues seáis físicos de verdad, ¿no? Que os guste esto de la física, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que os hacen el filtro. Pero bueno. Yo quiero decir una cosa al respecto a la computación, y que es verdad que no es hiper indispensable para aprobar la carrera, o sea, para sacar la carrera adelante, pero es la habilidad transversal más importante o de las más importantes para el mercado laboral luego, porque ahora mismo en muchísimos trabajos voy a programar, y el saber programar te da una capacidad de resolución y tratamiento de datos enorme que puede ser súper útil para el futuro. Yo, por ejemplo, programo en Python todos los días en el trabajo. Todos los días. Sí, y además que... A ver, vale, están pidiendo el link. Sí. Y además, una cosa importante, que programar es que sirve para cualquier cosa. O sea, es que tienes una libertad cuando sabes programar de poder programar casi cualquier problema de la física, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, ahí está. Os pasamos el link de matrícula, que nos lo habéis pedido. Y luego... En la UAM, ¿qué se da en técnicas experimentales? Mi asignatura favorita era técnicas experimentales. Pues explícalo. Porque yo siempre he sido de laboratorio, y ahora pues estoy trabajando en un laboratorio y a mí me encantaba. Hay técnicas experimentales 1, 2 y 3, si no recuerdo mal, en la autónoma. No sé si habrá cambiado. No ha cambiado. Cuando nosotros fuimos. Llevaba 40 años en cambiar. Creo que en los 5 que llevamos, o los 3 que llevamos fuera no ha cambiado. En técnicas experimentales 1, lo que supongo que es el que más te inquieta ahora mismo, porque es el que sea en el primer año, primer cuatrio, ya sea en el segundo. Es todo del año. Todo el año. Lo que teníamos era
experimento, o sea, te tenía el setup montado del experimento que ya había muchos experimentos, tú o ibas eligiendo o te tocaban, creo que también podías llegar a elegir alguno, de experimentos muy sencillos, en plan, medir la gravedad, en plan, el valor de la gravedad, por ejemplo, eso era una cosa súper simple. La difracción de la luz, el más complicado que teníamos era el del efecto Coriolis. Bueno, uno de los más jodidos. Yo no lo hice. ¿Tú lo hiciste? No, no lo hice. El Bueno. efecto Coriolis, que. Ahora poner a explicar el efecto Coriolis. Da igual. Sí, La da cuestión igual. es que al final las técnicas experimentales son prácticas de laboratorio en los que vas, si vas por la tarde, vas por la mañana, si tú eres de mañanas, es decir, haces la teoría por la mañana, vas por la tarde, y son 3-4 horas de hacer una práctica de laboratorio. Te dan tu guión y ahí haces tu práctica y entregas un informe después. Y ahí es poner en práctica los contenidos que estás dando en las asignaturas de teoría. En otras carreras de física y en otras carreras en general, normalmente hay laboratorios en las propias asignaturas, es decir, tú haces una asignatura de termodinámica y luego dentro de la misma asignatura tienes una parte, un porcentaje de prácticas, ¿no? En la autónoma está ordenado un poco al revés, ¿no? Es decir, tú tienes tus asignaturas teóricas, tienes fundamentos de física 1, fundamentos de física 2 en primero, que son mecánica y electromagnetismo, respectivamente, y luego las aplicas en la asignatura de técnica experimental, es decir, resuelves prácticas que se basan, cuya teoría se basa en eso, ¿no? Luego, en técnicas experimentales 2, pues lo mismo, porque vuelves a dar en segundo mecánica y electromagnetismo y tal, aunque es verdad que hay alguna más especial, ¿no? De circuitos y tal, en segundo. Y en tercero, pues lo mismo. En tercero tienes que dar de física, tienes que dar termodinámica, tienes que dar óptica y tienes que dar cuántica, en principio, ¿no? Pues haces prácticas sobre estas tres cosas, ¿no? Y haces ese tipo de prácticas relacionadas con los contenidos que estás dando ese mismo año, ¿no? Y en la tercera podía elegir un. Esa es la segunda. En la segunda era cuando elegí El proyecto. Sí. En la segunda hay una primera parte de prácticas, igual que en técnicas experimentales 1 y 3, y en el segundo cuatrimestre puedes hacer un proyecto personal, es decir, inventado. Nosotros, de hecho, lo hicimos juntos, cogimos un micrófono, perdón, un altavoz, y medimos el sonido, la intensidad del sonido alrededor del micrófono y cómo decrecía a lo largo de pues, la distancia radial, ¿no? Y angular también. Y angular también lo hicimos para intentar entender si emitía más por delante que por los lados y tal, porque al final no emite en todas direcciones, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se nos ocurrió. Al final era un proyecto de segundo de carrera que vas a pedir, ¿no? Y nada, te dan todos los elementos que tú pidas, los que estén en el laboratorio, y tú haces tu propio proyecto ya en segundo de carrera, ¿no? Lucía, importante. Dice, si tenemos alguna duda al comienzo del curso universitario podemos preguntar o debemos hacerlo antes del día 5 que se acaba. O sea, preguntarnos cuando queráis, en plan, como si estás en segundo y, y tienes alguna duda de lo que vimos de las integrales triples. O sea, nos podéis escribir que. O sea, igualmente con el curso. Es decir, el curso no acaba el 5 de septiembre. El 5 de septiembre es la última clase. Pero como ya os he dicho, el curso se puede hacer de manera diferida y al ritmo que vosotros queráis, porque al final entendemos que no todo el mundo tiene la misma manera de integrar los conceptos, ¿no? Entonces ponemos el 5 de septiembre porque entendemos que pues por esas fechas, el lunes siguiente empezaréis las clases y tal, pero podéis preguntarnos acerca del curso hasta que vosotros lo terminéis. Cuando vosotros hayáis terminado el curso, pues ya está, ya lo podéis dejar si queréis, lo podéis retomar en caso de que, como resumen para, imaginaos que estáis en los exámenes de enero, podéis cogerlo otra vez, volvernos a preguntar, oye, este ejercicio, yo he tenido a gente en enero que me dice, oye, este ejercicio no lo entiendo y es para mi examen de enero. Pues perfecto, o sea, no pasa absolutamente nada. Y eso, que yo he comido con gente del curso cero, en cuarto de carrera estaba yo, y al final, pues en la autónoma nos hemos hecho amigos de alguna chica o chico por ahí. Con Lucía nos llevábamos mucho. Y Dani. Y Dani. ¿Cómo se apellida? Dani Peña. Sí, y pues eso, Lucía alguna vez pues estuvimos hablando, pues eso, comimos con ella perfectamente, o sea, no hay ningún problema en que nos preguntéis porque al final nosotros pues seguimos siendo estudiantes, ¿no? Entendemos perfectamente vuestra situación y porque es la nuestra al final, ¿no? Para lo de traer amigos, ¿cómo hacemos para tener la rebaja? Ah, vale, lo del descuento. El descuento, sabéis que por cada persona podéis tener un descuento de 5 euros y si traéis a 4, tenéis el curso gratis. Los 40 euros, pues os sale gratis el curso, ¿no?
Para tenerlo, tenéis la persona a la que traéis, ¿vale? Si se lo queréis decir a algún amigo, os tiene que escribir vuestro nombre en su formulario. Veréis en el formulario que al final del todo pone vienes de parte de alguien, introduce su nombre y apellido. Pues ahí la otra persona debe poner tu nombre. Si lo pone, nosotros lo registramos y pues tienes la rebaja. Si ya has pagado, se te devuelve después. O sea, ya el próximo lunes haremos las devoluciones de a la gente que le corresponda, de que haya invitado a otra gente y ya está. Esto lo hacemos un poco porque al final, pues es un poco adaptado al precio pues estudiante, ¿no? Porque muchas veces nos han dicho, bueno, es que el curso pues tiene mayor valor de lo que realmente es a nivel económico. Tampoco, o sea, simplemente es un curso que nosotros hicimos pensando pues un poco en la situación de cada estudiante, ¿no? Y eso, entonces al final intentamos adaptar el precio a la situación pues de un estudiante, ¿no? O sea, esa es la conclusión. Luego, yo estudiaré bioquímica y la física la damos en el segundo cuatri, entonces las dudas no me saldrían hasta entonces. Pues No vale, pasa nada. claro. Igualmente, si haces matemáticas en el primer cuatri, Lucía, pues también nos puedes preguntar, porque entendemos pues que tendrás una asignatura de mates a lo mejor y una asignatura de física. Entonces, bueno. ¿Cuál es la duración y frecuencia de las clases? Ah, los horarios. Los horarios los subiremos dentro de poco. Están ya subidos, pusimos lunes, miércoles y viernes de 7 a 9. Desde el próximo lunes hasta el viernes 5 de septiembre. Pero creo que Tommy pues va a cambiar una de sus clases simplemente. Entonces, a lo mejor la segunda semana, en vez de ser lunes, miércoles y viernes, va a ser lunes, miércoles y jueves. Sí. Pues ya está. Y son clases de 2 horas cada 2 días. No, de 7 a 9 de la tarde. A las 7 de la mañana no. Estamos currando nosotros a esa hora. Yo por lo menos. Yo todavía a las 7 no me he levantado. Te imaginas con las ojeras, sí. Después de salir de fiesta, alguno que haya salido de fiesta, de 6 a 7 se lava la cara y luego a clase. Bueno, ¿Cuánto cuesta el curso? Serían 40 euros en total. El curso completo. ¿y cuántas simplemente- horas de clase son al final? Simplemente tenéis que rellenar el formulario, lo he pasado por ahí arriba, lo tenéis igualmente en nuestro Instagram. Y cuando tenéis rellenar el formulario os indica que tenéis que hacer la transferencia o el Bizum de 40 euros. Y con eso ya queda hecha la matrícula y os añadimos al grupo de WhatsApp del curso. ¿Alguna cosilla más? En la UAM, ¿cómo se organizan los exámenes? Bueno, los exámenes ya están publicados. O sea, en principio se publican pues con bastante atención. Cuando ya sale el horario oficial, ya se publican los exámenes. Tú buscas exámenes y tal. Y los exámenes finales son en enero y en mayo. Son 2 o 3 semanas de exámenes. Y normalmente pues lo suelen poner o lunes, miércoles, viernes o martes, jueves. Sueles tener como un día entre medias para estudiar, digamos, entre asignaturas, ¿no? Y luego depende de la asignatura, tiene exámenes a mitad de cuatrimestre. Parciales. De Bueno, los depende. parciales. En Física UAM, en todas, yo diría. O sea, en casi todas las asignaturas, ahora no me acuerdo de alguna que sea la excepción, pero digamos que el 30% de la nota de media te va a ser un examen parcial que luego, pues no. O sea, con esa nota es la que va. Tiene la física en la autónoma, que al final, pues, si te sale mal el parcial ese, pues tienes que sacar mucha nota en el final, porque no puede contar solo del final. Ellos se ponen en que tienes que sacar una buena nota y luego en el final, sacar una buena nota, ¿no? Entonces, en muchas carreras de física y de cualquier otra cosa, lo que suelen hacer es, tienes una parte continua, que puede ser un parcial o entrega de ejercicios y tal, y luego un final y cuenta o la media, bueno, la media ponderada, 30%, 70% normalmente, o la nota del final. Si en el final sacas un 5, tu derecho está en que saques un 5 porque te has examinado de todo. El autónoma eso no pasa. Entonces, bueno, ahí está. La autónoma me refiero en física, que luego otras carreras, cada asignatura es diferente incluso, cada profesor hace de cátedra es increíble en la universidad. No es como el profesor de instituto que tiene que poner los exámenes organizado con los demás, etcétera, ¿no? Pues un profesor de universidad prácticamente puede hacer lo que quiera con su asignatura y aunque los contenidos estén ya en las guías docentes,
los puede dar en el orden que quiera, puede dar contenidos extra, entonces, bueno, veréis que la vida en la universidad es un poco diferente. ¿Qué opinas de la Complu? ¿Cómo está situada internacionalmente? Buah, es que, claro, mi experiencia es que en física he visto un poco la diferencia y es que en la Complutense creo que hay más oferta de optativa que en la Autónoma. La Autónoma tiene más renombre que la Complutense a nivel de investigación, pero siento que la Complutense es una mejor opción para especializarse en algo fuera de la investigación. Creo que si tienes clarísimo que quieres hacer investigación, te aconsejaría la Autónoma. Si lo que quieres, si no lo tienes tan claro y quieres tener variedad de opciones a elegir en el futuro, te recomendaría la Complutense. Eso Sí. sería yo. Todos los rankings de universidades, que a lo mejor habéis estado mirando y tal, están hechos en función de la investigación solamente. Por eso la primera para estudiar física en España es la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Barcelona se van cambiando el puesto. Aunque yo diría que física en la Autónoma no tiene la mejor docencia ni tampoco la mejor optatividad, como dice Tommy. En Tommy dice que, bueno, pues en la Complutense hay asignaturas como física de la Tierra, física de la atmósfera, todo ese tipo de cosas. Meteorología en general, que en la Autónoma no hay opción de hacer eso, ¿no? Y es una salida más. De hecho, conocemos a gente que ahora mismo está en temas de atmósfera y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, la Complutense tiene sus buenos y sus malos. Yo conozco a gente de la Complutense que te dirá que X profesor es malísimo y tal, o que X profesor le encanta. Yo creo que en general, en temas de docencia está mucho mejor puesta. Tiene profesores muy buenos a nivel docente, pero claro, es que la Autónoma condensada sobre todo es que es líder y al final es muy reconocida porque además la Autónoma, el campus de la Autónoma está mezclado con el campus del CSIC. Son instituciones independientes. El CSIC es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, bueno, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es básicamente la investigación pública en España, fuera de la realidad. Entonces eso le hace pues tener más importancia, que la gente lo conozca, que gente internacional lo vea. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, si vas a empezar la carrera, no creo que sea algo súper importante donde hacer la carrera, porque luego, ya te digo, puedes conocer a alguien de casualidad y que te ofrezca un doctorado muy bueno, puede que te salga un máster como el mío internacional, o sea que no os preocupéis por eso ahora mismo, yo diría. Y podría explicar qué son los créditos y cómo funcionan. Bueno, los créditos es una manera de cambiar el sistema. O sea, cuando se puso lo que se llama el Plan Bolonia, se cambió el hecho de tener que aprobar, pues, ¿cuántas eran? 39 asignaturas en la carrera por a tener que aprobar 240 créditos. Una asignatura de media tiene 6 créditos. Es verdad que hay asignaturas que tienen de 9 créditos, hay asignaturas que tienen de 12. Por ejemplo, el TFG en física de 12 créditos, pero puede ser que en la Complutense, de hecho, es de 6, creo. Entonces, digamos que es una manera de contar las horas de estudio. Se supone que cada crédito tienes que estar 25 horas en clase y 25 horas estudiando en casa, ¿no? Que luego eso no es real, obviamente, porque hay gente que una asignatura se la atraviesa y tiene que dedicar muchas más horas que otra, ¿no? Entonces, al final, digamos que los créditos es algo para compensar ese tipo de carga de trabajo, para que todo sea un poquito más homogéneo, que un crédito sea lo mismo aquí en Francia y en general, porque toda Europa utiliza este sistema de créditos, pero vamos, que tampoco es algo súper relevante. Libros. Estaría bien comprarlos. No sé si en física lo han hecho. En alguna me han dicho que hay exámenes donde meten contenidos de libros que recomiendan en clase y no sé si puede. Vale, sobre Siempre libros. Hay libros que te recomiendan en la asignatura. Siempre. Pero comprarlo. Ahora mismo en el curso, en el Google Classroom, o sea, está hoy o mañana, subiré los principales libros de apoyo para cada uno de los bloques. ¿Vale? Es decir, los libros referencia para estudiar ecuaciones diferenciales, para estudiar electromagnetismo. El primero, obviamente, no voy a decir que el electromagnetismo esté escrito en un libro, ¿vale? Entonces son los que más recomiendan, como tú dices. ¿Comprarlos? No los recomiendo para nada. La única opción que yo diría para comprarlos es por gusto personal. Es decir, si tú te gusta mucho una asignatura o te gusta mucho una cosa y quieres tenerlo en manera de coleccionista, pues lo puedes tener, porque muchos profesores que nosotros hemos tenido, muchos investigadores que yo conozco, pues tienen una pila de libros porque ellos, pues al final, pues se los han leído todos, ¿no? Entonces, pues les encanta leer sobre eso, ¿no? Pero luego, si te vas a comprar, por ejemplo, un libro de física de primero que te recomienden, por ejemplo, el Tipler Mosca,
no te lo recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque puedes encontrarlo en muchos sitios. Puedes encontrarlo principalmente en la biblioteca. Te va a servir un cuatrimestre, literalmente, para una asignatura. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a acabar con una biblioteca entera de libros que a lo mejor física, si tú estás haciendo bioquímica, pues no te interesa tanto, ¿no? Las preguntas que luego ponen en el examen de los libros, no. Realmente en física, la experiencia que nosotros tenemos, y en bioquímica será un poco diferente, es que los exámenes son ejercicios basados o que el modo de estudio es a partir de hojas de problemas, como vamos a hacer en nuestro curso, ¿no? Entonces, lo que tenéis que hacer simplemente es cogeros las hojas de problemas, resolver los problemas y luego llegar al examen con esos problemas sacados. En bioquímica, ¿qué pasará? Que habrá asignaturas que sean más teóricas, ¿no? Y que dirás, bueno, mejor me cojo un libro y me lo leo. Si te recomiendan un libro, te animo a que vayas a la biblioteca a sacarlo. Si te gusta mucho, te lo compras. Pero realmente, más a nivel gustos que otra cosa. Y ya te digo, si puede que entren cosas de los libros, pues sí, obviamente van a entrar cosas de los libros, pero lo que lo yo vas a tener en los apuntes. lo más normal es que tengas apuntes hechos por ti en clase, obviamente, y luego normalmente suelen subir hojas de apuntes los profesores para, o al menos una presentación para que vosotros sepáis los contenidos que entran para el examen, ¿no? Estas son las asignaturas más de teoría, que nosotros no hemos cursado, porque nosotros en física el examen era problemas, ¿no? Pero bueno, lo de los libros, ya te digo, no te recomiendo sin haber empezado siquiera en comprarte libros como se suele hacer en el instituto, ¿no? De te traes tu libro de matemáticas y tal, te gastas 300 euros en libros, pues es que tienen mucho menos uso en la carrera. La gente no está en clase con un libro como estáis en el instituto, ¿no? Entonces, ya si eso, si te gusta mucho, pues te lo compras. Dice que una chica que va a cursar en la Universidad de Sevilla y que si cree que puede tener algún tipo de problema para acceder un a la chico, es investigación. Yo voy a cursar en la Universidad de Sevilla. ¿Crees que podría tener algún tipo de problema de acceder a la investigación? No, ¿verdad? Pues no. De hecho, yo conozco a una chica que se acaba de graduar de la Universidad de Sevilla cuando viví en Francia y literalmente acaba de ganar un premio de investigación. O sea, no por investigar, sino por sus notas. Y eso le va a permitir hacer una investigación en el CSIC, que ella estaba haciendo el TFG en el CSIC. Conozco que en el campus de la Cartuja, que yo he estado por ahí, tenéis el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, ¿no? Entonces, ella ha estado haciendo el TFG ahí y luego ha pedido un premio a la Real Sociedad Española de Física y se lo han dado y podrá hacer una investigación financiada durante los próximos 6 meses. Luego va a hacer un máster internacional, va a hacer un máster en Francia y vamos, yo diría que si sigue con la investigación, literalmente está entre las mejores de su clase y va a poder llegar. Y dirás, bueno, ¿es necesario ser tan bueno? Pues no siempre. O sea, hay gente que a lo mejor no es tan buena y por simplemente saberse relacionar o haber estado donde ha hecho unas prácticas o ha hecho un TFG y tal, pues al final te ofrecen una buena plaza de doctorado. Entonces, pues nada, yo te diría que en Sevilla la docencia primero me han dicho que está bien. Y lo importante es que disfrutes la carrera y disfrutes el sitio. A mí, cuando yo fui a Sevilla, me encantó como ciudad. Y, y creo que es un buen sitio para vivir la universidad. Entonces, bueno, pues nada. Mi experiencia con la investigación en España es que cualquiera que quiera hacer una investigación, cualquiera que tenga la carrera y el máster, por supuesto, que quiera investigar en España puede, porque te lo digo en serio, en mi experiencia, se rifan a la gente. Y hay muchas veces que en INDEA, en donde yo trabajo, no hay gente suficiente. Entonces tienen que traer a gente de fuera, que es mucho más difícil a nivel burocrático, porque no hay gente de aquí. Y de verdad que sí, que es realmente difícil para los directores de tesis encontrar a gente, y sobre todo España. O sea que simplemente yo creo que cuando tengas una carrera y un máster y ganas de investigar, vas a investigar en España seguro. Seguro. Luego también nos preguntan, para tomar las asignaturas de ciencias, ¿mejor iPad o portátil? Bueno, yo diría mejor papel. O sea, a lo mejor somos de la vieja escuela, pero... No, yo ahora mismo si volviera utilizaría un iPad. Sí, creo que sí. Portátil para nada. O sea, portátil si no tienes una pantallita para escribir es súper complicado. Eso es cierto. Había un chico en la carrera que escribía en LaTeX. LaTeX es como... No, ni de coña, no. Vamos a explicar qué es LaTeX primero. Es como una manera de escribir, ¿vale? Que al final te lo encuadra todo a través de cierta programación, entonces tienes que saber algunos comandos interesantes
que luego al final te encuadran las cosas mucho más bonitas y es lo que se utiliza para hacer artículos. Eso para mí me parece un poco flipada. Simplemente estar con el portátil y tal escribiendo es muy complicado. Va a haber muchos dibujos al final, ¿no? Entonces, en la física, aunque no es dibujo técnico y no tenemos que hacer aquí el dibujo perfecto, pero para representar las cosas necesitamos hacer eso, ¿no? Entonces, iPad, si quieres utilizar iPad, perfecto, pero vamos, yo tomaba apuntes a mano y tampoco pasa nada. Yo no, porque me encanta dibujar, en plan, las cosas que ponían de dibujo, a mí me gustaba dibujarlas, pero dibujo mal y muy mal. Entonces me hubiera encantado, como tener ahí el borrador, pues, borrar este trazo, y para organizarme mejor los apuntes, porque también era un poco desastre con eso. Entonces yo sí que hubiera usado un iPad, la verdad, si volviera hacia atrás. Pero que no es fundamental, ni muchísimo menos, ¿eh? Vamos, no es necesario. En plan, si no lo tienes y tienes que hacer un esfuerzo económico grande para... No lo hagas, pues con papel y ya está. Pero si, bueno, pues si puedes, pues, y eres de mi escuela, pues es una opción. Entonces un iPad con lápiz externo no está mala idea. Pues no es mal. Pues nada, si tienes un iPad con lápiz, pues nada. Luego también están las cosas estas de... O sea, hay como una que es como un Kindle de estos de leer, pero que luego puedes escribir y parece como que estás escribiendo en un cuaderno, ¿no? Pero es electrónico. Pero vamos, que en principio no creo que sea algo súper importante. Lo digo porque la gente suele quejarse de los montones de la carrera. En física tampoco es que tuviéramos montones, 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 montones. No es una medicina o algo así que tengas un montón de apuntes. De la carrera a mí me ocupaba 2 baldas de una estantería. 2 o 3. Bueno, 3 no. Pero 2 sí. O sea, obviamente tampoco son 2 cuadernos, ¿no? Obviamente por un cuaderno por asignatura, pues está bien, ¿no? Pero tampoco es una pila así enorme y todo eso. Bueno. También os preguntáis mucho por la calculadora. La calculadora da igual. O sea, yo sigo utilizando la misma calculadora que utilizaba en segundo de la ESO. Muchas asignaturas, sobre todo las de mates, no os van a dejar calculadora y las de física sí os van a dejar, pero vais a ver que es que la mayoría, o sea, lo máximo que vais a hacer es sumar fracciones. Porque todo eso de los numeritos que habéis hecho en física de segundo, de estar poniendo una fórmula, sustituyes, multiplicas numeritos y tal, se acabó. Ahora mismo, lo que también una cosa que queremos que os acostumbréis es a trabajar con letras. Tenemos un radio R, tenemos una longitud L, ¿vale? Que al final hace que el problema sea lo más general posible, pues mucho más genérico, que si resolvemos en concreto en el que L vale 1 centímetro, ¿no? Entonces, la parte de sustituir datos con números se acabó. Una calculadora, preguntan, con una calculadora científica normal y corriente al uso es más que suficiente. Sí, sí, o sea, yo te enseñaré la mía, no estoy en mi casa, pero vamos, que es la típica de Casio, científica, sin nada raro. O sea, no tiene ni pantalla para dibujar funciones ni nada de eso. Sí, lo que decía, lo del Kindle es el Remarkable, eso. Exacto. Si mal no recuerdo, están muy bien y poco caras, pero están bien. Sí. Es otra. ¿Qué calculadora recomiendas para física y mates de primero? Bueno, pues lo que he dicho. Física y mates de primero, con la calculadora, no te compres ninguna calculadora fancy, porque te la van a quitar. O sea, cualquier calculadora que pueda hacer integrales, que pueda resolver, que pueda graficar funciones, incluso. De hecho, un problema de nuestro primer parcial de mecánica era dibuja esta función, dibuja este potencial y estúdialo, ¿no? Que eso también lo pediremos en el curso. Entonces, al final no podéis tener una graficadora. Entonces, bueno. No la dejan en los exámenes. También para estudiar y tal os daremos un montón de herramientas para graficar funciones, todo lo que hemos sacado a lo largo de la carrera, herramientas de estas de internet para multiplicar matrices, todo eso, que algunas a lo mejor vosotros conocéis, pero digamos que os las vamos a ir poniendo, sobre todo también para los libros, porque los libros también se pueden encontrar por internet en algunos sitios un poquito extraños, pero nosotros os lo ponemos porque al final, bueno, es un de estudiante a estudiante, ¿no? ¿Te abordaréis matemáticas directas? Discretas. Sí, en ingeniería no vamos a hacer matemática discreta. Nosotros en física no la hemos cursado. Yo sé que en ingeniería informática sí que se cursa una matemática discreta. Pero no, justo nosotros nos dedicamos al cálculo, análisis de funciones y al álgebra, ¿vale? Que es lo que más aparece, o sea, lo que aparece en todas o casi todas las carreras de ingeniería, arquitectura y ciencias puras. No sé si nos ha quedado alguna pregunta. Bueno.
vamos a dar un minutillo para la última pregunta, si acaso. No ve Pablo. Pues nada, gracias a vosotros. Nos odiaréis un poco más cuando estemos dando el curso, porque por si os meteremos un poco de tralla. Pero bueno. Matemática discreta, complicada, ¿no? Yo diría que sí, es bastante abstracta. En principio. Pero vamos, que se saca. Bueno, Lo dejamos aquí, ¿no? pues nada, esperamos veros dentro de poco. Tenéis el formulario aquí arriba en el chat si queréis verlo ahora en un momentito, o lo tenéis en el Instagram, curso cero física, lo he repetido como 20 veces, pero por si acaso alguien por no la lo ha gente que pillado. entra y sale. Ya. Sí. Y nada, pues nos vemos el próximo lunes a las 7. Gracias por asistir a todos, que al final hemos estado 1 horita y pico. Y nada, cualquier consulta, estamos disponibles. Si no vais a hacer el curso y queréis preguntarnos sobre la carrera igual o sobre cualquier cosa que tengáis problema, escribidnos, porque nos gusta mucho el contacto con vosotros, ¿vale? Que, pues eso, conoceros, abrir el micrófono, ¿vale? Que sea un poquito más, aunque esto sea online, que sea pues de tú a tú y entre estudiantes de alguna manera apoyarnos, ¿no? Y nada, subiré esta grabación a YouTube y la podréis ver en diferido si algunos aún un poquito más tarde. Pues nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, vamos a dejar de grabar lo primero.